Hola amigos, un gusto saludarlos. Es para mí un gusto y un honor poder compartir con ustedes este tema tan apasionante que es la embolización de próstata y que está en boga. Y pues debo de agradecer al comité organizador por haberme invitado a charlar este tema con ustedes en este primer congreso del Colegio Mexicano de Radiólogos Intervencionistas y Terapeutas Endovasculares. Em, Sé que en la audiencia hay expertos de este tema. Espero podamos intercambiar puntos de vista más adelante. Sin embargo, pues espero sea de su provecho y gusto esta charla. Bueno, pues como ustedes saben, el doctor César Carnevale es el pionero en este procedimiento. Él es radiólogo intervencionista en el hospital en Sao Paulo, en Brasil. Eh, Hace aproximadamente un poco más de 10 años publicó un artículo en el cual dos pacientes con hematuria de origen prostático eh, tuvo que embolizar. Posterior a la embolización de la arteria prostática, para parar el sangrado, descubrió que había disminuido de volumen la próstata y el paciente había mejorado. Estos pacientes habían mejorado con respecto a sus síntomas de afectación del sistema urinario bajo. De ahí inició todo y desde entonces ha hecho una serie de publicaciones con series muy largas y con muy buenos resultados. Sin embargo, el gremio urológico lo ha tomado por reserva. Durante más de 10 años, la, la Asociación Americana de Urología no lo incluía dentro de sus guías de manejo para el tratamiento del mismo, de ese padecimiento. Sin embargo, en diciembre del año pasado, ya aparece como una opción dentro de las guías de manejo de la hiperplasia prostática benigna. Eh, Ese es un extracto de este artículo en donde mencionan que la embolización puede ser una, una opción para el tratamiento. Sin embargo, lo menciona como una recomendación de evidencia de nivel grado C. Para entender esto, la tabla que está aquí inmediatamente nos muestra cuáles son los tipos de evidencia. El grado de evidencia tipo A es una evidencia alta, muy confiable, con muy buenos efectos. La tipo B es moderada y la tipo C es baja o muy baja. Bueno, pues sin embargo, ya aunque aparezcamos como un método con una confiabilidad baja o muy baja, al menos ya la mencionan en las guías clínicas de manejo de hiperplasia prostática benigna. Y bueno, pues, ¿cuáles son nuestros pacientes que vamos a comenzar a hacerle la embolización acorde a la Sociedad Americana de Urología Intervencionista? Sabemos que es un procedimiento mínimo invasivo, es un cateterismo, no es algo quirúrgico, y que es apropiado para pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna con síntomas moderados o graves. Los pacientes con un volumen prostático mayor a 80 centímetros cúbicos y con síntomas moderados o graves del tracto urinario. Esos pacientes con sintomatología obstructiva baja y, son a los que vamos a embolizar. Sin embargo, un punto a favor nuestro es que el, el que el paciente logre preservar su función sexual, su función eréctil y su eyaculación es realmente un punto a favor de la embolización. Los pacientes con hematuria de origen prostático, como el caso los dos casos que el doctor Carnevale mencionó, también podemos hacerle embolización obviamente, para parar esa hematuria. Los pacientes que normalmente nos van a donar los urólogos son los pacientes que tienen comorbilidades y un alto riesgo quirúrgico. Y generalmente son pacientes cardiópatas, obesos, con una edad avanzada, un estatus de anticoagulación o antiagregado plaquetario y que tienen un alto riesgo quirúrgico y que ponen en peligro la vida del paciente. Ese tipo de pacientes son los primeros que nos donan los urólogos para que nosotros los tratemos. Sin embargo, la embolización es muy noble en estos casos. El radiólogo intervencionista es quien realiza este procedimiento y que debe de tener un conocimiento de la anatomía vascular y el uso del manejo del microcatéter. Estoy convencido que cualquier radiólogo intervencionista puede realizar este procedimiento, solamente hay que familiarizarse con la anatomía
y con los materiales necesarios. Ese es el extracto del artículo de la Asociación Americana de Radiología Intervencionista que acabo de mencionar. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que estudiar perfectamente bien nuestro paciente, tenemos que ser muy acuciosos antes de embolizarlo. ¿Por qué? Pues porque existen varias patologías que nos pueden traer una sintomatología muy parecida, una sintomatología que nos haga pensar que ese paciente tiene una hipertrofia prostática benigna y embolizarlo, pero que no tenga esa condición. Entonces, la evaluación previa del procedimiento debe excluir condiciones que causen obstrucción del flujo de salida de la vejiga, como por ejemplo el síndrome de vejiga hiperactiva, la disfunción del detrusor uretra, anomalías neurológicas, es muy frecuente en pacientes diabéticos, la neuropatía diabética, pacientes que tengan cáncer de próstata, obviamente está contraindicado hacerlo, que el cáncer de vejiga, pacientes con prostatitis crónica o agudizada, y los pacientes que pueden tener estenosis uretral o infección del tracto urinario recurrente. Después de descartar esta patología, nosotros podemos eh, ofrecerle a nuestros pacientes realizarle la embolización. Ahora, el examen físico eh, es muy importante, igual que nuestros cuestionarios específicos enfocados a descubrir la patología del sistema urinario bajo. Obvio, los exámenes de laboratorio, sus tiempos de coagulación y preoperatorios. Y en nuestro tema, en nuestro caso, el tema importante de realizar estudios de imagen que van desde la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Realmente, lo que más tenemos a la mano, lo más noble y lo más práctico es realizar un ultrasonido con medición de orina residual para valorar qué cantidad de orina permanece posterior a la micción y valorar el piso de la vejiga, si se encuentra levantado, si la próstata protruye y levanta el piso y altera la morfología de la vejiga y su fisiología. Normalmente, en el hospital donde yo trabajo, realizamos el ultrasonido y la resonancia magnética de la próstata. Es muy importante incluir a los riñones en la revisión, la vejiga obviamente, el volumen de la próstata, su morfología, su ecotextura y todo lo que nosotros como radiólogos tenemos que explorar y que ustedes conocen perfectamente. El uso del volumen residual postmiccional es realmente aquí la piedra angular para decidir qué tanto nos está afectando ese crecimiento. El caso que les voy a mostrar es el caso de un paciente con una próstata muy, muy grande. Ahorita la comento. Pero bueno, tenemos que preparar a nuestro paciente, tenemos que valorar la morfología, el tamaño, y generalmente es muy importante, 3 días antes de la embolización, prescribirle un antibiótico. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, al someter a la próstata a un proceso de embolización, nos altera la hemodinamia de esa glándula, altera el pH y la cercanía con el sistema urinario, condiciona o favorece más bien la proliferación de colonias bacterianas y una infección de vías urinarias muy fuerte puede producirse. Incluso si hay pacientes que tienen una infección de vías urinarias previa, habría que tratarla completamente, sanarla y 3 días previos a la embolización empezar el antibiótico y permanecer con él 7 días más posterior a la embolización. Y bueno, lo que nos involucra a nosotros los intervencionistas, los terapeutas endovasculares, es el conocimiento de la anatomía vascular en este caso. Esa mnemotecnia de Provisa involucra a la arteria P, la P es la pudena interna, la R es rectal media, la O es la arteria turetriz y visa la vesical inferior. Como ustedes pueden ver en este dibujo, en este esquema, vemos de primera mano hasta arriba, observamos la, el tronco de la arteria ilíaca interna, que da dos ramos, uno posterior que se va hacia la zona del sacro y uno anterior que se va hacia la zona visceral. Eh, la arteria que está señalada con SBA es la arteria vesical superior. Posteriormente vemos una
arteria que dice IVA, esa es la arteria vesical inferior y que está incluso remarcada con rojo, que es la arteria importante para nosotros en este caso. En esa misma arteria, si nos damos cuenta, el origen le está compartido su origen con otra arteria que dice MR, que es la arteria rectal media. Es muy importante conocerla y no embolizarla. Y podemos ver en este esquema el agujero obturatriz y dentro del agujero obturatriz hay una arteria que se bifurca exactamente al centro, que es la arteria obturatriz. Y hasta el final, la arteria más larga y que da toda la vuelta por debajo del agujero obturatriz es la arteria pudenda interna. Eso nos va dando una idea de cómo va nuestra anatomía. Este es el mismo esquema, ya comparado con una arteriografía de uno de los casos que he hecho. Aquí podemos ver, pues, igual el tronco de la arteria ilíaca interna, el ramo posterior que se va hacia la región sacra, el ramo anterior que son las arterias que se van hacia la zona visceral y que están señaladas de la misma manera. En este caso, yo utilicé aquí un cateterón Simmons, pata corta, para realizar el, la embolización. En este momento estaba realizando la arteriografía diagnóstica y la identificación del vaso que tenemos que reterizar selectivamente. Es muy importante que conozcamos la anatomía y las comunicaciones que tiene la arteria prostática antes de que la embolicemos de una manera eh, poco selectiva. Sabemos perfectamente que se comparte circulación de la arteria prostática con las glándulas seminales y que si uno emboliza la próstata prácticamente también vamos a embolizar las glándulas seminales. Por eso los síntomas que los pacientes llegan a presentar posembolización, entre ellos uno de los que más ruido hace y que es una sintomatología muy florida es la hematospermia o la disminución en el volumen de semen. El paciente refiere esas molestias, un poco de dolor quizá. Sin embargo, la arteria rectal media es una arteria que va hacia la zona del recto y que es muy importante salvarla porque la embolización de esta nos puede llevar a una úlcera en la región rectal y que el paciente presente hematoquesia. Entonces, tenemos que ser muy selectivos. Es importante mencionar que en este caso lo que nos importa es la arteria central, que es la que va a causar la necrosis central de la próstata y liberar con esto el segmento prostático de la uretra. Esta es una extracción del artículo sobre las variantes anatómicas del nacimiento de la arteria vesical inferior, que yo al inicio cuando la leía no le encontraba pues mucha aplicación. Sin embargo, ya con el tiempo, cuando comienza uno a realizar las embolizaciones, se da cuenta que es bastante útil y de mucho valor. ¿Y por qué? Pues porque aquí te dice a qué altura lo vas a encontrar, porque es un vaso pequeño. Para los que embolizamos miomas, sabemos que la arteria uterina es una arteria en la mayoría de las veces, bastante evidente, bastante gruesa y con una característica morfológica muy de ella. La arteria vesical inferior muchas veces en la mayoría de las veces o siempre es un vaso pequeño, delgado y que es difícil identificar entre toda la economía vascular de la arteria ilíaca interna. Entonces, este cuadrito es oro molido. Aquí la clasificación dice que la tipo 1 es la arteria vesical inferior, que se origina del tronco de la división de la arteria ilíaca interna en el tronco anterior, pero que comparte un tronco común con la arteria vesical superior. Ese es en el 28% de los casos. Aquí a la derecha está el porcentaje. Es de los más altos, el segundo más alto. La tipo 2 es que la arteria vesical inferior se origina de la división anterior de la arteria ilíaca interna, pero que nace por debajo de la arteria vesical superior. La tipo 3 es la arteria vesical inferior que se origina directamente de la arteria obturatriz. La tipo 4, que es la más frecuente, es la que se origina directamente de la arteria pudenda interna. Y las menos comunes, que es el 5.6 de los casos, es la tipo 5. Puede emerger de cualquiera de todas las que mencionamos o incluso combinadas.
Acá tengo un video de una arteriografía, de un inicio de embolización. Aquí podemos ver el momento de que inyecta uno el medio de contraste. Lo primero que hacemos los intervencionistas es intentar localizar el vaso eh, blanco, el target, a donde vamos a hacer la cateterización y posteriormente la embolización. Voy a repetir el video, voy a parar un poco aquí. Aquí para ubicarnos tengo el abordaje fue del lado derecho, hice el crossover. Acá vemos la arteria ilíaca común, la bifurcación de la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna nos da dos ramos, como habíamos platicado hace ratito. Aquí vemos el ramo sacro o el ramo posterior y ese es el ramo anterior que va hacia la zona o los ramos viscerales. Si ponemos atención, podemos observar el nacimiento de la arteria vesical inferior, que es esta delgada que va aquí, y que da una vuelta y se dirige hacia la zona de la próstata. Es muy importante mencionar que la colocación de un balón, más bien inflar el balón de una sonda Foley y ponérselo al paciente previo a la embolización, va a hacer oro molido para que nos guíe hacia dónde va este vaso. Y como ven, este vaso pequeñito, que hace aquí una muesca, llega hacia la zona donde se encuentra nuestra próstata. Aquí lo que hice fue hacer una angulación de 40 grados ipsilateral y 10 grados cefálico. Yo la utilizo así de inicio, a veces lo bajo a 10 grados podálico, sin embargo, pues ya para mí me funciona perfecto aquí. Otra vez este es la, eh, otro, otro ángulo, le bajé 35 grados a la angulación y yo logro ver perfectamente bien aquí, esta pequeña delgada. Esta es la arteria que necesitamos cateterizar súper selectivamente. Aquí la tengo ya con sustracción, ya llevé mi microguía. Yo en este caso, como les comentaba al principio, utilizo un catéter Simmons para realizar el crossover y posteriormente un catéter Terumo 2.8 para tomar la arteria vesical inferior y la prostática. Aquí vemos la división de dos vasos. Vemos este vaso, para mí es el más importante, ya que es el que va a causar, es la arteria prostática central y esta es la capsular o periférica. Esta es la que necesitamos embolizar para causar la necrosis central y liberar la uretra en este caso. Este paciente tenía una próstata de 220 centímetros cúbicos. Él me fue a ver al inicio de año con una próstata de 150 y regresó por agosto de hace 2 años con una próstata de 220 y con una sintomatología urinaria muy fuerte, obstructiva obviamente. Entonces, aquí ya aquí podemos observar, dejo correr el video, cómo se opacifica el limicuerpo de la próstata y que el balón nos está diciendo que estamos en la zona correcta. El balón de la sonda Foley que se ve ahí. Bien, ahí estamos. Aquí ya estoy liberando las partículas. El material embolizante que utilizamos son partículas o embosferas pueden ser de 100 a 300 micras o de 300 a 500. Yo actualmente utilizo 300 a 500. Más adelante comentaré el por qué. Aquí vemos que estoy terminando de embolizar, vemos el flujo pulsado que se tatúa al medio de contraste y que prácticamente la arteria que es la que nos interesa embolizar es la central. Aquí ya nos vamos al lado contralateral, hacemos exactamente lo mismo, angulamos a 40 grados, ipsilateral y 10 grados cefálica. Vemos la arteria ilíaca interna, vemos el ramo posterior y este es el ramo anterior. Acá está nuestro balón, el que nos va a orientar por dónde anda la próstata y poderla valorar. Vemos aquí que no veo bien claro dónde están los vasos que llegan hacia acá, no, a pesar de que inyecté con fuerza, no lo logro observar, creo que me parece que es esta que llega aquí abajo, y parece que nace de la arteria obturatriz directamente, la del lado izquierdo nació directamente del tronco de la arteria ilíaca interna por debajo de la arteria vesical superior. Parece que tiene una variante anatómica. Entonces lo que hago aquí es angular el tubo en forma podálica, 10 grados,
Al cambiar la angulación, aquí puedo observar que efectivamente esta es la arteria vesical inferior y que se dirige hacia la zona donde está nuestro balón de la sonda Foley. Procedo a hacer el cateterismo selectivo. La verdad es que el microcatéter que utilizo no tengo, eh, eh, realmente no tengo ninguna preferencia especial. Sin embargo, yo sé que hay compañeros que utilizan sus microcatéteres, no es anuncio, pero yo sé que hay otros microcatéteres que también hacen una gran función para hacer un cateterismo como el que necesitamos en estos casos. Aquí lo que hago ya es meter mi microcatéter y inyecto el medio de contraste y observo que efectivamente no estoy en la zona que debo de estar. Como ustedes pueden ver, el balón está aquí arriba y la zona que se pacificó es la zona cercana al pubis, o más bien una zona que irriga el hueso del pubis y pasa por el agujero obturador. Entonces, realmente y definitivamente no estoy ahí. ¿Qué es lo que hago? Retraigo mi microcatéter. Obviamente tenemos que estar completamente seguros de que estamos en la zona antes de liberar. Si no estamos seguros, no hay que liberar nada. Acá vemos otra vez. Inyecto el medio de contraste. Ahí ya me parece que sí estoy, porque bueno, vean la morfología y la opacificación del cuerpo, del hemicuerpo de la glándula prostática. Recuerden que es una próstata muy grande, de 200, más de 200 centímetros cúbicos. Y aquí está nuestro baloncito que nos está indicando que sí estamos en la zona. Lo voy a dejar correr otra vez. Perdón. Eh, bueno, la verdad es que se siente mucha tranquilidad el que logre uno tomar la arteria y estar completamente seguro que estás ahí para proceder a embolizar. Y bueno, después de que hacemos la embolización, tenemos que tener un seguimiento obvio de nuestro paciente. Nuestros colegas brasileños ya realizan la embolización de manera ambulatoria, o sea, al paciente lo ingresan en la mañana y lo dan de alta en la tarde. También hacen abordajes radiales. Yo en mi caso, la verdad, no he hecho ningún abordaje radial, todos son femorales. Y yo opto por dejarme a mi paciente hospitalizado un día, al otro día lo doy de alta. Y también, pues, un poco por los nervios del paciente, que luego le da miedo irse a su casa. Mejor tenerlo ahí, en el hospital, y con el manejo del dolor. Con respecto a la anestesia, el paciente solamente amerita anestesia local en donde funcionamos y una sedación ligera. No es tan complicado como en el caso de el manejo del dolor de los miomas uterinos posembolización, ya que ellos sí requieren el uso de una bomba home pump y el uso incluso de opioides para el manejo del dolor. En este caso, el mantener la sonda 72 horas es muy importante. Yo la dejo 72 horas, ya que al inicio, cuando realizaba las primeras embolizaciones, coloqué la sonda, hice mi procedimiento y se la quité al otro día en la mañana. El paciente no pudo orinar y se obstruyó y me costó mucho trabajo volver a colocar otra. Entonces, sabiendo que tenemos un proceso inflamatorio posterior a la embolización, si nosotros previo al procedimiento le ponemos la sonda con mucho cuidado, el paciente, aunque se inflame, va a poder orinar a través de la sonda y al tercer día ustedes le quitan la sonda y no va a tener ningún problema. El uso de la dexametasona, el 8 miligramos como dosis única posembolización, ayuda mucho. Ya completar el esquema de antibiótico terapia hasta los 10 días y el uso de la fenazopiridina en los pacientes con disuria les ayuda muchísimo. Como comentaba, los materiales embolizantes, pueden ustedes utilizar partículas de PBA o embosferas, lo que ustedes gusten. En este caso, las embosferas que yo utilizo son las de 300 a 500 micras, ya que en estos 10 años se han hecho estudios comparativos de éxito y de sintomatología o de efectos colaterales del uso de ambas. Y bueno, lo que es muy importante mencionar es que existe una evidencia de que el uso de atmosferas de 300 a 500 micras le disminuye la, la hematospermia y la eyaculación retrógrada. Tiene menos efectos los pacientes. No es que desaparezcan estos síntomas, pueden aparecer, sin embargo, son mucho menores o menos acentuados utilizando
partículas o embosferas de 300 a 500 micras. Bueno, los clínicos me preguntan, oye, Alfredo, ¿y si funciona? Afortunadamente sí, claro que funciona. Existen muchos artículos después de 10 años de experiencia, estar realizando estos procedimientos y que es un procedimiento bastante seguro, es un procedimiento en manos expertas muy exitoso y que debemos siempre de respaldarlo, obviamente, mostrándoles la bibliografía, ¿no? Existen muchos artículos de gente que hace embolización desde hace 10 años, que en general estos son, que tiene una reducción en el 96% de los casos del volumen prostático. En promedio, el 40% del volumen prostático es el que se disminuye y con esto es suficiente para que el paciente pueda miccionar. La mayoría de las veces el paciente realmente lo que necesita es miccionar. El caso que les mostré, que tenía más de 200 centímetros cúbicos de volumen, la próstata, este paciente eh, terminó con una próstata de un volumen de 90 centímetros cúbicos, orinando perfectamente. En el 98% de los casos, los pacientes pueden mantener erecciones y eyaculaciones normales, lo cual es un verdadero plus en este procedimiento. Y bueno, como en todos los procedimientos médicos, existen eventos adversos y complicaciones. Esta es una extracción del artículo de 10 años de experiencia del doctor Carnevale, en donde pone dos grandes grupos, bueno, dos grupos de complicaciones y eventos adversos. El primero son los que él considera menores y el segundo, que solamente tiene tres patologías que considera mayores. Y bueno, la hematuria que se elimina por sí misma se autolimita, pueden presentar incluso unas 3 o 4 horas posembolización, cuando la orina la observen moderadamente hematúrica, no es una franca hematuria, es moderadamente hematúrica, no se espanten, eso es parte del proceso. Eh, Sin embargo, tenemos que tenerlo en mente para que el paciente también esté tranquilo. Puede haber una reducción en el volumen de la eyaculación posterior a la embolización. Generalmente, yo les digo a mis pacientes, después de aproximadamente 5 días a una semana pueden tener vida sexual. Y si existe una disminución en el volumen, pues sabemos que está muy inflamado todavía. Está inflamada en las glándulas seminales y por ende es esta reducción del volumen de la eyaculación. La hematospermia se autolimita también sin tratamiento. Hay que comentarlo con el paciente, pues para que esté tranquilo. El moretón en la ingle, bueno, pues eso nos puede pasar incluso con una arteriografía diagnóstica, ¿no? Sabemos que no estamos exentos de que esto aparezca. La presencia de fiebre o escalofríos, un síndrome posembolización que se presenta cuando hacemos cualquier tipo de embolización, en este caso no está exento de que suceda. Em, Como comentaba hace rato, el conocimiento de la anatomía vascular es muy importante. Tenemos que estar muy pendientes en dónde está la arteria rectal media. En estos casos, los pacientes, si uno emboliza esta arteria equivocadamente o por accidente, una embolización no deseada, el paciente puede presentar hematoquesia, que generalmente se autolimita, dependiendo qué tan grande sea la embolización. No, la misma literatura no menciona casos que haya habido una perforación intestinal o que me haya meritado una intervención quirúrgica para hacer una reparación en esa zona. La infección del tracto urinario es muy importante en nuestros preoperatorios pedirle un examen de orina a nuestro paciente. Si detectamos que tiene una infección urinaria, hay que tratarla previo a hacer la embolización. E incluso, aunque no tenga, de manera preventiva, tenemos que tratar. Tenemos que dar 3 días antes el antibiótico para evitar que se produzca una infección del tracto urinario. Porque alteramos la hemodinamia de la glándula prostática y la cercanía con el sistema urinario bajo es mucha y el cambio de pH y los cambios hemodinámicos favorecen la proliferación de colonias bacterianas que normalmente habitan el tracto urinario y se puede desarrollar una infección. Por ello, lo importante de tratar una infección existente o si no tiene infección, darle una premedicación 3 días antes y posteriormente 7 días después. La eliminación de tejido prostático es otra de las complicaciones. Bueno, es algo
homólogo parecido, muy similar a lo que sucede cuando embolizamos miomas, que los pacientes refieren que sacan coágulos con restos de tejido, o incluso han llegado a abortar los miomas. En este caso no va a abortar la próstata, pero bueno, sí puede llegar a tener una eh, expulsión de coágulos con una mínima de tejido. No es grande el tejido que expulsan, sin embargo hay que tenerlo en mente que esto puede pasar y también al paciente hay que comentarse. La úlcera del pene o bueno, eso también nos habla de una embolización no deseada cuando los ramos pudendos que van hacia la región peniana, hacia la arteria peniana, eh, refluye el material embolizante y se puede llegar a realizar una pequeña úlcera o una zona de isquemia que más adelante haré hincapié y profundizaré un poco más qué hacer en estos casos. El infarto del hueso púbico, bueno, pues del que yo me salvé, porque ya vieron en el video donde ya estaba yo tomando la arteria que iba hacia el pubis. Sin embargo, como comento, es muy importante no embolizar si no estamos completamente seguros si estamos ahí. La diarrea, bueno, yo en mi experiencia personal, en mis pacientes nunca han tenido diarrea, sin embargo, lo comenta la literatura. La isquemia transitoria de la vejiga es uno de los eh, padecimientos que puede llegar a tener el paciente. No es en sí por una embolización no deseada, quizás muchas veces es por la manipulación de nuestra guía y nuestro catéter que a veces centramos y pues espasma la arteria vesical superior, que es quien se encarga de la irrigación de la vejiga y que tenemos que tener cuidado. Esto, el paciente que le sucede esto generalmente tiene una retención urinaria, tiene una sensación de entumecimiento por arriba del pubis, tiene incluso eh, el paciente refiere, ¿sabe qué, doctor? No tengo confianza ni de reírme ni de toser, tengo un grado de incontinencia. Esto sucede obviamente por ese tipo de isquemia transitoria. Eh, Obvio, quizás el espasmo altere la fisiología de la musculatura de la vejiga y condiciona estos síntomas. Sin embargo, generalmente esto remite solo. Eh, Otra cosa que puede llegar a pasar, bueno, pues si no tenemos cuidado al colocar la sonda Foley, podemos causar un trauma de la uretra y lastimar al paciente previo a la embolización, lo cual tenemos que tener mucho cuidado y la verdad es que prefiero yo ponérsela porque el dar esta indicación a quizás a un interno, a un residente o incluso a nuestras compañeras de enfermería puede ser bastante doloroso para nuestro paciente. En el grupo de los que son mayores, complicaciones está la infección del tracto urinario persistente. Esto generalmente sucede en pacientes, tenemos que tener bien controlados a los pacientes diabéticos y a los pacientes con infección urinaria crónica que se agudiza post la embolización. El colapso y la simetría del lóbulo medio de la glándula prostática, esto puede suceder cuando solamente logramos embolizar un lado, haciendo referencia a la embolización de miomas. eh, Cuando logramos, haciendo una comparación entre los dos procedimientos, cuando logramos embolizar la arteria uterina eh, de un lado y la otra no la embolizamos, generalmente la sintomatología de la paciente no va a mejorar mucho, el mioma no va a embolizar tanto. Sin embargo, es diferente en la embolización de próstata, con que logre uno tomar una arteria prostática y embolizarla, eso le permite la necrosis central, aunque sea de un solo lóbulo, de un solo lado, y esto le permite la liberación de la uretra. También la isquemia del urotelio de la vejiga está descrito un caso de una necrosis de la vejiga que ameritó una intervención quirúrgica para, para reparar esta lesión. Realmente debemos estar completamente seguros de que estamos en la zona donde debemos estar para embolizar y evitar esta complicación que es la mayor. Como les digo, el tratamiento del embolismo no deseado, este, bueno, debemos de ver cuál es la zona donde se embolizó. Sin embargo, lo que es frecuente, bueno, no es muy frecuente, pero tenemos que tener cuidado, es cuando el paciente tiene una úlcera en el glande o una zona isquémica, una zona pálida con un borde hiperémico que nos está diciendo que se fueron algunas partículas hacia allá. Sin embargo, el uso de analgésicos combinados con antibióticos tópicos e incluso alguna literatura maneja el uso del sildenafil para mejorar la vascularidad.
en esta región.